A menudo pensamos en los hospitales como lugares de ciencia aséptica, templos de la medicina moderna donde la batalla es puramente biológica en células contra virus, bisturís contra tumores, pero cualquiera que haya pasado noches interminables en una unidad de cuidados intensivos, escuchando el pitido rítmico de los monitores y el silencio pesado de la madrugada, sabe que hay algo más. Los hospitales son umbrales, son lugares liminales donde el velo que separa el mundo físico del mundo espiritual se vuelve peligrosamente delgado. Cuando el cuerpo humano se debilita, cuando la mente está nublada por el dolor o los medicamentos, y cuando el espíritu enfrenta la posibilidad inminente de la muerte, las defensas naturales caen. La Biblia nos enseña desde el libro de Job hasta las cartas de Pablo que no somos seres puramente materiales, somos un campo de batalla, donde fuerzas invisibles se disputan el territorio. El apóstol Pablo lo definió con una claridad aterradora en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora poética, es una descripción técnica de la realidad. Vivimos rodeados de una jerarquía organizada de seres espirituales caídos, cuyo único propósito, según las propias palabras de Jesús en Juan, las 10:10, es hurtar, matar y destruir. Y no hay lugar donde la humanidad sea más vulnerable al hurto de su esperanza y a la destrucción de su fe que en una cama de hospital. Allí, la soledad es total. El aislamiento te arranca de tu comunidad de fe. El dolor físico desgasta tu resistencia mental. Y es en ese preciso momento de máxima fragilidad cuando el enemigo, que es un oportunista cobarde, suele lanzar sus ataques más feroces. No ataca cuando estás fuerte y rodeado de hermanos orando. Ataca cuando estás solo, conectado a tubos y cuestionando si Dios realmente te escucha. La historia que vamos a analizar hoy no es un cuento de fantasmas para asustar niños. Es un estudio de casos sobre lo que sucede cuando esa oscuridad invade el espacio físico de una persona y cómo la realidad del reino de Dios colisiona violentamente con el reino de las tinieblas en el momento más inesperado. Prepárate, porque vamos a entrar en la anatomía de un ataque espiritual real. El relato nos sitúa en la hora más oscura de la noche, esa hora entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el hospital parece contener la respiración. El paciente estaba médicamente estable pero espiritualmente exhausto. Y entonces sucedió. No fue como en las películas de Hollywood. No hubo camas levitando ni cabezas girando. El verdadero mal rara vez necesita efectos especiales. Su arma principal es mucho más sutil y devastadora en el terror puro y la acusación mental. Primero, cambió la atmósfera de la habitación. La temperatura descendió bruscamente. No un frío físico que se pueda medir con un termómetro, sino un frío espiritual que cala los huesos, una sensación de vacío absoluto y de maldad concentrada que llenó cada rincón del cuarto. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por una presencia pesada y opresiva. El paciente describió una parálisis del sueño, una incapacidad total para moverse o gritar, mientras una entidad invisible, pero innegablemente real, se cernía sobre la cama. Y entonces, la entidad habló. Es crucial entender esto desde la demonología bíblica. Cuando decimos que un demonio habla, no siempre significa que ondas sonoras audibles rebotan en las paredes. A menudo es una comunicación telepática directa a la mente, una intrusión psíquica violenta. El diablo es llamado en Apocalipsis 12 el acusador de nuestros hermanos. Su lenguaje nativo es la mentira y la condenación. Esa presencia comenzó a bombardear la mente del paciente con pensamientos que no eran suyos. Vas a morir aquí. Dios te ha abandonado. Tus pecados son imperdonables. Eres mío. Era una marea negra de desesperanza, diseñada para empujar al alma al suicidio espiritual justo antes de la muerte física. Es la táctica milenaria de la serpiente en el Edén en distorsionar la realidad y hacerte dudar de la bondad de Dios. El miedo era tan intenso que el paciente sentía que su corazón físico iba a fallar. Estaba siendo asfixiado por una oscuridad inteligente y antigua que disfrutaba de su terror. Y en el clímax de ese terror absoluto, ocurrió el giro teológico más impresionante. En medio de las acusaciones y amenazas, la entidad demoníaca, con un odio y un desprecio indescriptibles, pronunció el nombre en Jesús. Dijo algo como ese: Jesús, tú y yo no puedes salvarte ahora. Detente un momento y analiza esto. ¿Por qué un ser de oscuridad absoluta mencionaría el nombre que más odia? Porque no tienen opción.
Los evangelios están llenos de este fenómeno. En Marcos capítulo 1, cuando Jesús entra en la sinagoga de Capernaum, el hombre con el espíritu inmundo grita: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate bien, a los demonios fueron los primeros en reconocer teológicamente quién era Jesús, mucho antes que los discípulos. Santiago 2:19 nos dice: «An tú crees que Dios es uno, bien haces. An también los demonios creen y tiemblan». El demonio en el hospital no mencionó a Jesús por reverencia, sino por una mezcla de odio y reconocimiento forzado de la autoridad suprema. Y esto nos lleva al núcleo de nuestra fe, en el poder del nombre de Jesús. Muchos cristianos usan el nombre de Jesús como si fuera un amuleto de buena suerte o una palabra mágica tipo abracadabra. Eso es un error peligroso. El nombre de Jesús tiene poder no por la fonética de las sílabas JS, sino por la autoridad legal que representa. Cuando un policía dice alto en nombre de la ley, no es su voz la que te detiene, es todo el peso del sistema judicial que está detrás de su placa. Cuando el nombre de Jesús es invocado, o incluso mencionado en el reino espiritual, lo que resuena no es solo un nombre humano, lo que resuena es el evento cósmico de la cruz y la resurrección. Colosenses 2:15 dice que en la cruz Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. La cruz no fue una derrota, fue el momento en que Jesús desarmó legalmente a Satanás. Le quitó el derecho de acusarnos porque Él pagó nuestra deuda. Por lo tanto, el nombre de Jesús es el recordatorio constante para el diablo de su derrota total y humillante. Es la firma en el decreto de su condenación eterna. Por eso, cuando esa presencia en el hospital mencionó el nombre, aunque fuera con burla, estaba reconociendo la única autoridad que podía detenerla. El desenlace de esta historia en el hospital fue inmediato. En el momento en que el nombre de Jesús fue introducido en la atmósfera, aunque fuera por el propio enemigo, la dinámica de poder cambió. El paciente, reuniendo la poca fuerza espiritual que le quedaba, se aferró a ese nombre como un náufrago a una tabla de salvación. En su mente, comenzó a clamar a Jesús. No era una oración teológica compleja, era un grito de auxilio, y la Biblia promete en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra salvo ahí es oso en griego, que significa no solo salvación eterna, sino también liberación temporal, sanidad y rescate del peligro. La opresión no se disipó lentamente, se rompió violentamente. La presencia maligna tuvo que huir, no porque el paciente fuera fuerte, ni porque fuera un santo sin pecado, sino porque apeló a la autoridad superior. La luz de Cristo es radiactiva para las tinieblas. No pueden coexistir. El frío abandonó la habitación, la parálisis cesó, y una paz sobrenatural, la shalom de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenó el espacio donde segundos antes reinaba el terror. Esta historia no es solo para asombrarnos, es una advertencia vital para nosotros hoy. La guerra espiritual es real. No necesitas estar en un hospital para ser atacado. El enemigo ataca tu mente con ansiedad, tu hogar con división, tu propósito con desánimo, todos los días. Y si tu única defensa es tu propia fuerza de voluntad o tu pensamiento positivo, vas a perder. Necesitas entender que como creyente, tienes el derecho legal delegado por Cristo mismo de usar su nombre. En Marcos, 4:17 de la tarde, Jesús dijo: «En mi nombre echarán fuera demonios». Pero cuidado, como vimos en Hechos 19 con los hijos de Esceva. El nombre no funciona si no tienes una relación real con la persona detrás del nombre. Los demonios les dijeron: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Tu seguridad no está en saber mucha teología sobre el diablo, sino en conocer íntimamente a Cristo. Mantén tu vida limpia, revestíos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Y mantén el nombre de Jesús siempre listo en tus labios y en tu corazón, porque cuando el día malo llegue, y llegará, ese nombre es la única torre fuerte a la que puedes correr y estar seguro.